Hola a todos, el día de hoy vamos a analizar, resolver y comparar el cubo de Rubik 2x2x2, el cual tiene un parecido al 3x3x3, hablando obviamente de algoritmos. Bien, para comenzar el análisis hagamos una comparativa. Si bien este cubo no es difícil de armar para aquellos que saben armar el 3x3, para algunos casos complicados requieren algoritmos avanzados del 3x3. Generalmente solamente para cambiar algunas cosas como las paridades, por ejemplo, que solamente se dan en cubos pares, como el 2x2, 4x4, 6x6 y así en adelante. En fin, para resolver casos de capa superior o OLL o permutación de la última capa, también conocida como PLL, podemos aplicar más de un algoritmo. Por ejemplo, este que ven acá que les he mostrado en antes. En el 3x3, este vendría a ser un caso único de PLL. Como ves acá, este vendría a ser solamente realizado de una sola manera. Pero el 2x2 adopta em, para un caso variedades de métodos para su resolución. Este que te mostré, puedo solucionarlo de esta forma, aunque también de esta forma. Y de muchas más formas, hay más algoritmos que se pueden aplicar para resolver este caso. Pero en el 3x3, bueno, si aplicábamos ese algoritmo nos resolvía este caso, ¿no? Pero si yo aplicaba otro algoritmo de los que yo apliqué en el 2x2, no me iba a dar ese caso, me iba a dar, por ejemplo, este caso. Bien, por lo que en el 2x2 vendría a acumular series de algoritmos que sean en trabajos de bloques, el 3x3, pero en el 3x3 vendrían a ser casos únicos nada más. Por lo que en el OLL, en la capa superior, pues podemos usar métodos de cómo armar el 3x3, ya sea de principiante o avanzado. Por ejemplo, el que le acabo de mostrar en estos momentos es como solucionar este caso en el 3x3, un caso del pescadito, ¿no? Pero también se puede resolver no solamente de esta forma, sino también de esta forma. Y hay otras formas, obviamente. Pasaremos a armar el 2x2 una vez nosotros sepamos hacer el OLL correctamente, que son 6 casos, y el PLL, que vendrían a ser 2 casos, ¿ok? No son muchos porque obviamente este cubo es de 2x2x2. Este viene a ser el primer caso de OLL, donde no hay nada en la capa superior, ¿ok? Pero acá tendremos em, una barrita y al frente otra barrita, horizontal obviamente. Bien, no va a estar de esta forma, va a tener que estar así, mirándote hacia ti, para que recién tú apliques el algoritmo siguiente. F, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Bien, ese era un algoritmo que yo no enseñé en el 3x3. O sea, sí era un caso de los OLL que había mostrado, pero yo lo había resuelto con otro algoritmo. Pero bueno, en el 2x2 supongo que ahí está el algoritmo. Así que es complementario del video del 3x3 también. El segundo caso de OLL, pues vendría a ser este, una diagonal. Em, Tendría que estar así, ¿no? Como una diagonal que empieza de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, pues, ¿no? Abajo solamente vamos a encontrar esta esquina que nos mira hacia nosotros. Bien, yo voy a dar un algoritmo que vendría a ser
En el caso del 3x3, el primer caso que yo enseñé del pescadito es el mismo, ¿ok? Pero para los que no saben, no han visto el video del 3x3, lo voy a explicar. Es de esta forma. Lo miramos así y aplicamos F, R', F', R, U, R, U', R'. Y ya está. Bueno, este es el siguiente caso que les voy a mostrar. Hay dos casos de este tipo que tendrán la misma posición. Bien, este de acá, por ejemplo, tiene la característica de que va a estar posicionado a la derecha, esta barra, en la parte superior, y que damos la esquina que está que nos mira, ¿ok? Teniendo esta posición fija, aplicaremos este algoritmo R, U, R', U', R', F, R, F'. Obviamente que en el 3x3 ese caso era el segundo caso de OLL de la T. ¿Ok? Bien, acá está el otro caso similar al anterior. Son muy parecidos, pero en este de acá ya la esquina no nos mira a nosotros, sino que está como para el lado de estas otras dos esquinas que están en la parte superior, ¿no? Bien, está mirando para allá, para la izquierda. Bien, nosotros lo que vamos a aplicar es un algoritmo muy sencillo. Ese vendría a ser el primer caso de la T en el OLL del 3x3. Ahorita les muestro. Primero vamos a desarrollar el algoritmo del 2x2. Sería en este caso de esta forma. F, R, U, R', U', F'. Era de principiante, ahora que me acuerdo también este método. Sí, de caso para formar la cruz en el principiante. Bueno, en fin, un algoritmo bien fácil de recordar. Bien, acá va a haber otro de los casos que son similares. Este de acá, por ejemplo, vamos a tener una sola esquina que está en la parte superior del color blanco. En este caso vamos a tener que ponerla abajo a la derecha. ¿Ok? Bien, lo único en que se diferencia con el otro, que va a estar después de este, es que en este caso la esquina nos mira. En el otro caso la esquina va a estar por acá. ¿Ok? En este caso de que la esquina nos mire, vamos a aplicar este algoritmo. L', U, R, U', L, U, R', U'. Y bien, este se puede resolver como otro de los casos del pescado. Bueno, simplemente es esto de acá, que ya les he mostrado antes. Em, Se puede resolver de varias formas, como le explica en la introducción, obviamente, ¿no? No solamente así, también así. Y hay otros casos. Bien, hay varias formas de resolverlo, en el caso del 2x2. Bien, y como les dije, bueno, el otro caso, pues no nos estará mirando esta esquina, pues, ¿no? Y bien, ¿para qué se hacen estos casos cuando está mirando para otro lado? Pues simplemente se aplica la inversa de lo que acabamos de hacer. Em, Bien, sería de esta forma, ¿no? U, R, U', L', U, R', U', L. Bien. Ya tú sabes, ya en el transporte yo te expliqué que hay varias formas de resolver este pescado. ¿Ok? Así. O también así. Y bueno, había una tercera forma, simplemente que va a ser muy largo el video. Bueno, yo me olvidé de este caso, pero es también uno de los casos que hay en el OLL de el 2x2, que obviamente no hay nada en la parte superior, pero bueno, eh, en el anterior caso, bueno, estaba acá una barrita y acá otra barrita. Creo que lo teníamos por acá, creo, o no me acuerdo.
Y bien, en este caso, bueno, es algo sencillo también, sino que no le tomé tanta importancia porque se repite en casi los mismos algoritmos. Y bueno, este de acá simplemente se resuelve de esta forma. F, R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Es que era muy sencillo, en el 3x3 era solamente de esta forma, ¿ok? Y bien, si era tan sencillo hacer esto, que no le di tanta importancia y me acabé olvidando de que ese era un caso también que tenía que mostrar. Bueno, entonces son 7 casos de OLL y ahora pasamos a los 2 casos de PLL en el 2x2. Esos casos obviamente se pueden resolver de varias formas gracias a algunos algoritmos avanzados del 3x3. Ah, por cierto, si ustedes se acuerdan, bueno, los que miraron el video del 3x3, se acuerdan de que había un algoritmo que era antihorario, que simplemente cambiaba las aristas, el orden de las aristas. ¿Qué creen que pasarán cuando lo aplicamos en el 2x2? ¿Ok? Pues no va a pasar absolutamente nada. Como no hay aristas en el 2x2, pues no servirá de nada aplicar ese algoritmo. Tampoco el algoritmo de aristas inversas, ¿no? No va a pasar nada. Por ejemplo, mira, ahorita voy a aplicar ese antihorario y no pasó nada. Son datos curiosos que, bueno, es bueno saberlo. Bien, en fin, vamos a pasar al caso que, bueno, se puede resolver, como les dije, de una que otra manera con PLLs del 3x3, siempre y cuando sean bloques. Bien, que era este de acá. Ya toda la capa superior está completa, pero, acá es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión, que va a haber una barrita que ya está colocada. A veces va a estar desorientada, pero tú tienes que colocarla en su color. Solamente que esta casa de permutación, bueno, solamente sería cambiar esta arista con esta arista, ¿no? Y bien, ¿cómo se hace eso? Pues hay varias formas, ¿no? Bien, la forma que yo te voy a explicar ahora es la que yo considero que, bueno, yo la hago rápido. Y siempre voy a considerar un algoritmo más optimizado que otro para explicar. Bien, el algoritmo es el siguiente. La agarramos así, con la barrita, que siempre esté a nuestra izquierda, no a nuestra derecha, no a nuestra izquierda, y aplicamos R, U, R', U', R', F, 2R, U', R', U', R, U, R', F'. Y ya está. Bueno, hay otros casos. El que acabo de aplicar ya les expliqué antes. Es simplemente uno de los casos de PLL que yo considero como T. Ok, era de este caso de bloques, pero yo lo considero T porque estas dos esquinas, bueno, se tenían que estar cambiadas y estas dos aristas también, pues, ¿no? Bien, pero también se puede resolver con otro algoritmo de PLL del 3x3 que era este de acá. En el caso de bloque 231. Y bien, si nosotros lo aplicamos, pues también se puede. ¿Ves? También llega al mismo caso. El 231 también sirve. Y bueno, hay otros algoritmos que no son para nada optimizados, pero también funcionan. El segundo caso de PLL es este de acá. Esta esquina con esta esquina se tienen que cambiar. Ok, es otro caso de permutación, en fin. Bien, esta esquina está bien puesta, esta también. Cuando la encuentras así, simplemente la colocas en su lugar. Y bien, nosotros tenemos que mirarlo desde la esquina que está mal puesta, ¿ok? Si estamos mirando en una perspectiva, tendríamos que agarrar la parte izquierda, o sea, desde acá. Y bien, este en el 3x3 vendría a ser este de acá, ¿no? Que era como, yo qué sé, una lanza, algo así.
Y bien, en el caso del 3x3, bueno, era desarmado de la parte de atrás. En el caso del 2x2, bueno, se ve muy similar lo de adelante y lo de atrás, pues no. Por lo que no importa, ambos agarrarías de la parte izquierda. Y aplicamos el siguiente algoritmo. F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Y acá vamos a aplicar el tercer caso que les expliqué del 2x2, que era así. R, U, R', U', R', F, R, F'. ¿Y bien? Bueno, como yo no soy memorista, simplemente trato de ver si hay algún algoritmo que se me ha repetido anteriormente y si me ayuda a que mi nuevo algoritmo sea más eficiente, bueno, lo utilizo y ya. Bien, ya que tenemos las nociones principales, ahora vamos a resolver el cubo de Rubik 2x2. Ok, para eso tenemos que tener el cubo desarmado. Y las nociones principales eran simplemente aprender lo LL y PLL porque da igual la manera en cómo lo resuelvas, igual vas a tener que utilizar el algoritmo de OLL o PLL. Bien, para las personas que son ordenadas, bueno, esto les va a convenir bastante, ¿no? Ya, tenemos acá desordenado, bueno, em, el cubo. Entonces vamos a tener que simplemente colocar las esquinas donde correspondan. Si es que son ordenados, pues si no, no hay problema tampoco, pero bueno. Para empezar todo hay que empezar en orden, pues no, ya está. Colocamos bien la cara. Es muy fácil colocar las caras. Bien, una cara es suficiente. No es tan exagerado como el 3x3, ¿verdad? Porque el 2x3 solamente tiene dos bases, inferior y superior. Bien, así que es fácil colocarlo. Pero de todas maneras, si no sabes cómo colocar una esquina, va y te explico otra vez. Bien, simplemente tendríamos que ubicar las esquinas. En este caso, bueno, tenemos que buscar acá una naranja. Y bien, esta de acá es la que contiene una naranja, pues, ¿no? Podemos hacerlo de esta forma, lo subimos y ya tenemos el primer bloque. Y entonces el otro desaparece, pues, ¿no? Bueno, no hay problema porque también lo podemos hacer así. Vamos a la derecha, bajamos, izquierda y lo subimos, pues, ¿no? Otra forma podría ser simplemente que todo esto de acá lo bajemos, movamos y subimos, ¿no? De la misma manera esta esquina de acá. Miraremos desde esta perspectiva y al girarlo podemos ver que esto se puede meter, ¿no? Y otra forma, bueno, si no, izquierda, abajo, derecha y subo. Bueno, no hay tanta dificultad para colocar lo que sería nuestra primera cara, ¿ok? Bien, ya que tenemos todos los colores ordenaditos, pues ahora simplemente tenemos que resolver nuestro OLL. Bien, este caso es el que les mostré anterior, de la T creo que era, ya bien. Este acá se resuelve como les expliqué antes. Bien, y ya tendríamos ya la capa superior. Y acá tendríamos el caso que antes les expliqué. Ya saben cómo desarrollarlo. Debe ser así. En fin, ya, este caso, bueno, ya todos lo sabemos cómo hacer. Bueno, literal, solamente era armarlo de abajo y luego lo de arriba. Pues no hay tanto problema ahí. Así que, bien. Dejando eso de lado, hay una segunda forma también de armar. Tanto como si no te importa cómo lo armas abajo, como si no te importa cómo lo armes arriba. ¿Cómo sería esa forma? Pues simplemente tendríamos que hacerlo apurado, ¿ok? Tendríamos que rellenar nada más la parte de arriba apurado. Por ejemplo, no importa si lo colocas mal los colores. Y va, aplicas un PLL y ya lo tienes ahí acá arriba completo. Y ves, de la misma forma, acá arriba puede estar ordenado y abajo puede estar en desordenado. Pues no importa porque igualito puedes aplicar los algoritmos que te he ido explicando, pues, ¿no? Pero va a haber un caso nada más va a haber en el que lo de arriba y lo de abajo estén recontra desordenados.
Bien, o sea, no tienen ninguna relación en común, todos son opuestos, rojo con naranja, verde con azul, en fin. Y para eso solamente tendríamos que alinearlos de manera vertical, así como ves acá, de manera vertical, y aplicamos así, 2R, 2B y 2R. Eso sería todo. Aunque bueno, más rápido sería simplemente que nosotros, bueno, si esta sería mi capa inferior y superior, tendría que verlo desde mi capa superior, pues, ¿no? 2R, 2U, 2R. Más rápidos en mi caso. Mi mano trabaja más rápido de esa forma. En fin. Y bien, va a haber un caso en el que de lo que está desarrollado de arriba y abajo solamente tengas una barra horizontal acá y abajo, bueno, una barra horizontal también. Bueno, lo que yo hacía en ese caso era que, bueno, los dejaba ambos alineados en horizontales, así, y lo tomaba como base para aplicar este algoritmo que ves acá. Mira, no importa si todo esto acá está desordenado, obviamente. Esto es lo esencial, que estén en horizontal. Y aplicaba esto. Era un algoritmo de OLL que nunca lo expliqué. Bien, es este de acá. 2U R U', L', U, R', U', L, R, U', L', U, R', U', L. Y ya estaría resuelto. Había un caso que yo desarrollé en la secundaria que ya me olvidé, pero era para, bueno, si todo lo de abajo estaba así al contrario y arriba tenías un bloque y acá desarmado. Tenía un algoritmo para eso, pero en estos momentos, bueno, como que ya no lo tengo. Y bien, de la misma manera, con todo lo que les he explicado, igual pueden resolverlo, ¿no? No es complicado. Solamente que lograrían tener, bueno, em, supongo que algo de complicado tener esta parte acá, ¿no? Que todo lo de abajo esté desarmado y acá tengas un bloque, ¿no? Pero literalmente solamente era dos para arriba, dos atrás, dos para arriba y de vuelta ya tenías esto que les expliqué antes, ¿no? Este caso de PLL. Pero en fin, cuando encuentre el algoritmo, em, cuando vuelva a recordar el algoritmo que apliqué en la secundaria, que fue creado originalmente, bueno, ahí les estaré poniendo en la descripción del video. De todas maneras, los algoritmos mencionados sirven bastante, ¿ok? De todas maneras quiero mostrar el algoritmo que les acabo de explicar, pero en el caso del 3x3, ¿ok? ¿Qué es lo que forma? Es algo bonito para mí. Es algo... Deja una cruz arriba, pero como que es algo raro. Yo cuando lo aplicaba abajo también, bueno, tenía algo increíble. Aunque bueno, em, sirve para lo explicado en el video, pero el 2x2. Si es que tú quieres aplicar un segundo método, ¿no? Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Y sígueme si que quieres más contenido. Y obviamente puedes escribirme qué es lo que te interesa. Y de repente un día haga un video acerca de eso. Nos vemos.